La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Lunes 2 de noviembre del año 2020. 2 meses solo quedan de este año, el 2020, un año que lo recordaremos durante muchos años por venir. Lo que hemos vivido este año en materia económica, en materia de salud, en materia de ineficiencia y falta de sensibilidad de un gobierno integrado por incapaces, por irresponsables e ignorantes, no tiene parangón en la historia contemporánea de México. Además, hay que entenderlo y aceptarlo, entre más rápido mejor, entre más pronto mejor. Las cosas el año próximo no estarán mejor. Lo que estamos viendo hoy en materia de rebrote en Europa, la situación que la pandemia ha generado en Estados Unidos, la confusión generada por la actitud del presidente Trump frente a los potenciales resultados de la elección, generan un panorama complicado, no solo para nuestra economía, sino para la economía del mundo. En esas condiciones, pues, hay que prepararnos para una situación, en el mejor de los casos, igual a lo que hemos vivido este año que en 2 meses terminará. Vamos a pasar unas fiestas decembrinas complicadas, enclaustrados, con dificultades económicas diversas y donde no podremos, como en años anteriores estábamos acostumbrados, a departir con los nuestros, tanto el 24 por la noche, en la Nochebuena, como en el 31 de diciembre, la Nochevieja. Va a ser, pues, un año que dejará marcas para todos los mexicanos al margen de su nivel social, económico, educativo, político, vamos a ponerlo de esa manera, sean funcionarios, políticos, profesionales o no, y los ciudadanos de a pie, común y corrientes. Las cosas pues no pintan bien y lo que vemos hoy nos hace pensar en un 2021 muy complicado, quizá más que el 2020, pero también un cierre de este año al que le quedan 2 meses, también complicado. El presidente de la República sigue jugándole a esa demagogia burda, barata, que piensa que disfrazándose de esto o del otro va a poder convencer a integrantes de esos grupos que él piensa que así los refleja, los representa, pero no es así. La más reciente muestra de esta hipocresía del presidente es esa ceremonia, pues no sé cómo llamarla, si de limpia, de adoración, no lo sé, no encuentro la palabra correcta, en esa ofrenda que se puso, como se decimos, vamos a poner ofrenda, en el patio central del Palacio Nacional. Una ceremonia entre chamánica, pagana, de película de aquellas que se hacían para honrar a la Virgen de Guadalupe. ¿Recuerda usted aquella película, La Virgen que forjó una patria o algo así? Donde salían mexicanos bailando unos ritmos que dice uno, ¿quién habrá concluido que así bailaban esos mexicanos o esos habitantes de lo que era este territorio antes de la llegada de los conquistadores? Y el presidente dejándose querer, pero además en una ceremonia que pretendía ser seria, solemne, el presidente llega con unas fachas que quizás sean las peores que le he visto en toda su presidencia. Un hombre desgarbado, cansado, con una ropa que le queda grande, con una panza que habla de una obesidad peligrosa en él, con un pantalón que le queda 3 o 4 pulgadas más largo que lo que debe ser. Es decir,
Esa es la imagen que quiere dar el presidente. La verdad es que no le importa. Pero luego esta señora que estaba haciéndole ahí el papel de sacerdotisa, hablando creo que es náhuatl, en lo que estaba hablando, pero cuando habló en Castilla, diríamos, dice, con la representación de los pueblos originarios. Es una mentira eso. Yo no sé si aquí en el centro de lo que hoy es México podría decirse que esa ceremonia y lo que ella estaba practicando representaba a todos los pueblos originarios de esta región. Lo dudo, pero al menos en lo que se refiere a los pueblos originarios del noroeste, del norte y del noreste del país, falso de toda falsedad. Simplemente por una razón. Nosotros, por ejemplo, en Sonora, no sufrimos la presencia aplastante de los conquistadores que se dejó sentir en el centro del país, por ejemplo. De tal manera que sus ritos, sus fiestas, entre paganas y con algo de sincretismo, de mezcla de cuestiones religiosas, producto de la llegada de los primeros misioneros, pero no se parece en lo más mínimo a lo que vimos ayer. Sin embargo, ese afán del presidente de querer vender esa cosa, honrar a los pueblos originarios, eso es una hipocresía barata, demagogia pura. A esos pueblos que están sumidos todavía, por desgracia, en la miseria y la marginación, es la gran ofensa que la realidad nos hace. Mira, ve lo que has hecho tú después de tantos años de decir que se lucha y apoya a los pobres, a los miserables. ¿Acaso piensa el presidente que con esas ridiculeces va a hacer algo por ellos? Pero lo más trágico de esto es que es una ceremonia pues de unos grupos que eran politeístas, y la llegada de los españoles y todo lo que llega después, 500 años después, México es un país monoteísta, que es un avance frente a esas religiones previas a la llegada de los conquistadores y en general al intercambio con las culturas europeas. El presidente, pues, cree, nunca ha usado este verbo en mejor ocasión que esta, cree cual dogma religioso, que ahí estando y echándole humo y eso, ¿a quién impacta eso ahorita? Yo no dudo que haya algunos grupos pequeños que todavía ven eso. Sin embargo, que el presidente de la República en Palacio Nacional esté con eso, dice uno, al verlo ahí y ver a su esposa ahí y los dos sin tapabocas, e incluso la señora que estaba fungiendo como sacerdotisa o lo que fuere, traía puesto su cubrebocas, pero la pareja presidencial, nada. El mensaje que están enviando en momentos en que se complica la pandemia habla mucho de la irresponsabilidad del gobernante y de su esposa. Estamos hoy celebrando a nuestros muertos, a nuestros difuntos, en condiciones difíciles. Las ofrendas, bueno, pues no se han podido construir, vamos a decir, como en años anteriores. Sin embargo, debe aclararse que la colocación de una ofrenda no es una práctica regular en todo el país. Mencionaba hace un momento cómo diferentes regiones o grupos originarios no sintieron la presencia aplastante de los conquistadores como aquí en el centro del país. De tal manera que sus ritos, sus prácticas para honrar o recordar a sus muertos es diferente. En términos generales podemos decir que nuestra visión de los que se nos adelantaron tiene mucho que ver con la cuestión católica, que es vamos a decir, la religión que a una aplastante mayoría de mexicanos nos inculcaron desde niños, aun cuando hoy hay una diversidad religiosa bastante más elevada que hace 20 o 30 o 40 años. Sin embargo,
la muerte sigue pesando en nosotros todavía. En vez de entenderlo como algo natural, un paso o un eslabón en esa larga cadena que es la vida, le tememos con una cosa casi irracional. No sé si han leído ustedes al doctor Arnoldo Kraus. Él es un editorialista, médico, especialista también en bioética, que ha escrito libros muy interesantes sobre la muerte y cómo enfrentarla. En relación con eso, ¿qué le podría decir yo? Un hombre viejo, 75 años, que ya está en el ocaso de su vida. Yo soy como el sol que se está ocultando en el horizonte. Ahorita estoy, quizá mañana pudiera no estarlo. Lo único que le puedo decir es, por la muerte que me ha tocado ver de algunos de mis seres queridos, hay que prepararse para morir. Lo que recuerdan nuestros amigos, nuestros compañeros, colegas de uno, más que toda una vida de éxitos, de fracasos, de errores, de aciertos, es cómo morimos. Cómo enfrentamos ese paso que es parte de la vida misma. Yo le recomendaría a usted, si me acepta la recomendación, prepárese para ese paso. Arregle todos los asuntos que tenga que arreglar para que no le deje a los suyos problemas sin solución, o problemas que se traducen a veces en divisiones insalvables entre familiares o amistades. Resuelva eso. Tengamos la madurez suficiente para entender que morirnos es simplemente un paso natural en la vida. Si usted es de los que creen que más allá de la muerte hay algo, qué bueno, respeto su posición. Hay millones de mexicanos que no creen que hay algo más y simplemente la muerte es eso, se acabó. Por eso vale la pena prepararse para enfrentarla con naturalidad, con firmeza, valentía. Si usted es de los que creen en la eutanasia, la muerte dulce, haga lo que considere usted conveniente. Platique con los suyos en relación a lo que quiere usted que se haga con su cuerpo, con su cadáver, incinerarlo, donar órganos si tiene usted una edad todavía adecuada para hacerlo. Pero enfrente ese paso que, si bien le llamamos la muerte, es un paso de la vida. Hágalo. Y el recuerdo que los suyos tendrán de usted será un recuerdo alegre, contento, de que no les dejó problemas. Les dejó la tristeza, quizá en un tiempo relativamente corto, o mediano, o largo, se adecuen a las nuevas condiciones en que ya no estemos. Pero ¿para qué dejarles problemas? Dejémosles, pues, un buen recuerdo, viendo la muerte como algo natural. Si está interesado en esto y de qué morimos los mexicanos, le recomiendo el comunicado de prensa del INEGI 480/20 de este 29 de octubre, tiene unos cuantos días que fue dado a conocer, con una descripción increíblemente detallada y didáctica de la muerte de los mexicanos. Son 10 años, es una serie de tiempo de un decenio, del año 2010 al año 2019. Revísela ustedes de libre acceso en la página del INEGI y va a encontrar una riqueza de datos que lo va a sorprender. Vale la pena hacerlo para entender que al final de cuentas la muerte es uno de los pasos o uno de los elementos inevitables en la vida de los seres humanos. Muchas gracias y lo espero mañana martes de elección presidencial en Estados Unidos. Entre otras, elegirán gobernadores, representantes y senadores. Pero de eso hablaremos mañana martes.
Le agradezco su presencia aquí en este programa, en este comentario, que a algunos parecerá triste, pero no lo es. Hay que ver la muerte como una cosa natural. Enfrentémosla, pues, con claridad, con naturalidad y con valentía también. Muchas gracias.